¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso para el canal del Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios lo que buscamos es conocer mejor nuestras instituciones democráticas, su funcionamiento interno, alejarnos un poco de la coyuntura, del debate del día a día para entender mejor la vida parlamentaria. Y con ese objetivo, el día de hoy, hemos programado un espacio muy especial para hablar sobre los parlamentos democráticos contemporáneos, cómo deben ser, cómo es la realidad de los parlamentos actuales, a qué retos se enfrentan, cuáles amenazas tienen enfrente y sobre todo cuál es el camino a seguir para darle viabilidad a un régimen democrático en el contexto actual. Para eso hemos invitado a un experto muy reconocido a nivel mundial, que es Miguel Ángel Gonzalo, quien es un destacado especialista en parlamentos, legislaturas y que además es webmaster del Congreso de los Diputados de España y es jefe del Departamento de Coordinación y Planificación de Proyectos del Gabinete del Secretario General del Congreso de los Diputados de España. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis. Apuntes Parlamentarios. En los tiempos actuales vale la pena preguntarnos por qué si el Congreso representa a la ciudadanía, es el órgano de poder más representativo de la sociedad, goza a veces de tan poca legitimidad. Incluso hemos discutido en las semanas previas y aquí mismo en Apuntes Parlamentarios el tema de la crisis de representación y cómo que es una crisis de la democracia misma. Y en este contexto, pues vale la pena que observemos cómo funcionan las legislaturas contemporáneas. Y es un lujo tener a un invitado el día de hoy como Miguel Ángel Gonzalo, quien es un filólogo de la Universidad Complutense de Madrid, donde además es profesor y pertenece al grupo de investigación sobre participación, nuevas tecnologías y democracia, y quien es además un funcionario del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de las Cortes Generales de España desde 1989. Es decir, ellos tienen un servicio profesional de carrera que les permite tener no solo estabilidad, sino distintas responsabilidades dentro del Congreso de España. En la actualidad es jefe del Departamento de Coordinación y Planificación de Proyectos del Gabinete del Secretario General del Congreso de España y responsable de los contenidos y webmaster de los diferentes portales web del Congreso de los Diputados y su intranet, además de que es responsable del portal de transparencia y secretario de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Congreso. Miguel Ángel, estamos de manteles largos, decimos aquí, por tu presencia. Bienvenido a México y bienvenido a Apuntes Parlamentarios. Pues muchas gracias a todos y a todas, sobre todo muchas gracias a Kermit por la invitación de venir a este maravilloso país que tanto quiero y por supuesto de estar en este momento tan significativo en la historia que atravesamos, ¿no? Hoy, tal día como hoy, hace 45 años se aprobó la Constitución española. Estamos en esta semana de celebración de estos elementos y para un funcionario de las Cortes el celebrar la Constitución es celebrar nuestra norma básica, es celebrar lo que son las reglas de juego que nos dimos todos y todas hace 45 años y que siguen todavía delimitando el terreno de juego, aunque está sometido, como decía nuestro presentador, a unos duros embates en este momento, ¿no? Son unas amenazas que nos rodean, ¿no? Claro, a ver, y yo lo que digo con frecuencia es que las democracias siempre van a estar amenazadas porque el ejercicio del poder, en el ejercicio del poder, pues siempre lo que se busca es garantizar el ejercicio de nuestros derechos y pues bueno, es la naturaleza de las democracias que se busque consolidar este régimen, pero hablamos, justamente cuando dices con este 45 aniversario de la Constitución Española, pues no es nada más, no es cualquier cosa, no es el festejo de tener una norma fundamental, sino también es la historia de la consolidación de la democracia, es decir, es el tránsito a la democracia y en ese proceso de consolidación de la democracia, porque
es que se va consolidando también el Parlamento como parte del régimen democrático, porque parlamentos también existen en regímenes autoritarios, ¿no? Es decir, la diferencia está en que en los regímenes democráticos su función es distinta, tienen distintas particularidades. ¿Cuáles serían esas particularidades que tiene en el caso, por ejemplo, del Parlamento de España, de los 45 años para acá, a lo que se dejaba atrás? Yo creo que esencialmente es la representación de la soberanía nacional. En nuestro sistema español, que arranca de Cádiz, 1812, el Parlamento siempre se ha entendido como la representación de la soberanía, de la representación de la nación. Celebramos también el 150 aniversario del Palacio del Congreso, que se edificó en Madrid, en la Plaza de las Cortes, como edificio sede del Parlamento, al que fue, después de distintas itinerancias desde Cádiz, Sevilla, ese edificio se constituyó como sede del Parlamento y toda la simbología y la liturgia del poder constitucional está representada en ese Parlamento, ¿no? Los que lo habéis visitado tenéis ese frontispicio en el que está representada la Constitución en el centro, rodeada por toda la nación. Todo el edificio es una representación de la nación y la nación que se defiende de la tiranía. Eso es lo que representa el frontispicio y esa es la diferencia entre los parlamentos liberales y los otros parlamentos, porque el Parlamento se constituye como la gran barrera para defender los derechos de la ciudadanía frente a las intromisiones del poder. Esta es esencialmente el origen de la democracia liberal y hoy seguimos en eso. Por lo tanto, la función esencial del Parlamento es efectuar el control del poder. O sea, un Parlamento que no sea un contrapeso del poder, en la terminología americana de los frenos y contrapesos, no está ejerciendo su poder. Y una parte, en mi opinión, de la crisis de la representación está en cuando la ciudadanía entiende que el Ejecutivo invade las competencias del Parlamento. Por lo tanto, si el Parlamento es la representación de la soberanía y esa soberanía se ve invadida o no es capaz de controlar al poder, pierde su esencia y por lo tanto contribuye a la desafección de la ciudadanía. Claro, y cuando hablamos del... porque casi siempre pensamos en los parlamentos, o al menos en México tenemos muy asumida la idea de que los parlamentos lo que hacen son leyes. Es decir, es el lugar donde se hacen las leyes, pero muchas veces se deja de lado esta función fundamental que es la del control del poder y que no tiene que ver con que el gobierno tenga una mayoría, porque por ejemplo en el caso de España, pues obviamente va a ser un régimen parlamentario, pues tiene mayoría en el Parlamento el propio gobierno, pero eso no quiere decir que dejen de ejercer o abdiquen de su función de control, ¿no? Claro. El origen del Parlamento efectivamente fue la elaboración de las leyes. Volviendo otra vez a la metáfora del edificio, que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? En el hemiciclo del Congreso, la bóveda, si tuvieran ocasión de ver en la página web del Congreso una visita virtual, pueden ver esa bóveda del Parlamento donde está representada la evolución de los legisladores, desde los legisladores grecolatinos, Solón, etcétera, hasta los legisladores contemporáneos de la Ilustración, porque efectivamente en esa idea original del Parlamento era el Parlamento que elabora normas, pero el Parlamento liberal, el Parlamento constitucional va mucho más allá y establece lo que sería la función de control a través de distintos instrumentos, en nuestro caso son las preguntas y las interpelaciones, pero el Parlamento va mucho más allá, también incluso de la función de control. Se ha incorporado la función presupuestaria, que cada vez tiene más relevancia a través de la aprobación y el control del presupuesto. Y que de hecho tiene incluso efectos de control. Claro. El presupuesto mismo, ¿no? Claro, exacto. En el Congreso contamos con una oficina presupuestaria integrada por funcionarios de carrera, a los que hacía referencia antes, cuya función es asesorar a los legisladores, a los diputados. Utilizamos, y se nos va la palabra legislador, en ese sentido original que decíamos, sí, casi griego de la propia palabra. Incluso ¿no? El término legislatura. Claro, y el término legislatura arranca de lo mismo, ¿no? Exacto. Pero el Parlamento va más allá y sí, tiene esa función también de controlar la ejecución del presupuesto, que cada vez es más importante. O sea, el control del gasto público en sociedades complejas como las que atravesamos es muy importante. Por lo tanto, la función presupuestaria del Parlamento, que se ha incorporado en las últimas décadas
a las tareas del Parlamento es muy relevante, y podríamos mencionar también la función de diplomacia parlamentaria, por ejemplo, cada vez más importante, en el cual los parlamentarios y parlamentarias se integran en delegaciones que participan en organizaciones internacionales como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, la Asamblea Euromediterránea, que son organismos de cooperación intergubernamental, donde los parlamentarios tienen una función de aportar esa visión de ciudadanía, esa función de espacio público a órganos o a organismos donde hasta muy recientemente eran organismos gubernamentales. Y por supuesto, la más reciente desde mi punto de vista es la dimensión participativa del Parlamento, de la cual hemos tenido ocasión de hablar en otras ocasiones alrededor del concepto de Parlamento abierto. Es la función del Parlamento como órgano para integrar la participación ciudadana. Esto sí que es de antes de ayer, ¿no? Claro. Por lo tanto, el Parlamento, en mi opinión, sigue siendo una institución viva, aunque la demos a veces por muerta, ¿no? Bueno, Lord Bryce, en 1920, cuando escribe su famoso libro de Democracias Modernas, el capítulo dedicado a los parlamentos lo titula El declive de los parlamentos, ¿no? Es decir, hace un siglo, pensando en que, y su argumento es que son importantes, son un espacio político fundamental, etcétera, pero cada vez pierden relevancia, él decía, por dos motivos. Yeah. El primero es por la centralidad de los ejecutivos para controlar la agenda, es decir, las legislaturas son de tipo reactivas a quien impone, o pues si no impone, al menos domina la agenda de discusión y la agenda política y legislativa. Pero el otro tema es el de la desafección ciudadana respecto de sus representantes, es decir, del de la lejanía. Cada vez parecen más lejanos, y en la medida en que va creciendo la sociedad misma, el número de habitantes, etcétera, pues cada vez se va alejando más el legislador. Las sociedades modernas son cada vez más complejas. Estrechar relaciones entre representantes y representados en una sociedad como la actual, pues es muy complejo, al menos se enfrenta a distintas barreras. ¿Tú crees que existe en la actualidad, así como lo decía Lord Bryce hace un siglo, un declive de las legislaturas? Bueno, esto es como la muerte del teatro. A mí me gusta mucho el teatro, al teatro se le da también por muerto y creo que goza de excelente salud. Otra cosa distinta es que el Parlamento tenga que permanentemente adaptarse a las demandas sociales, ¿no? Yo recuerdo, citando a otro teórico del Parlamento, a Jeremy Bentham, teórico del utilitarismo, que tiene uno de los tratados más importantes sobre el funcionamiento del Parlamento, se llamaba Ensayo sobre tácticas parlamentarias, en el que más o menos venía a plantear que el Parlamento o es útil o no tiene sentido, ¿no? Planteaba un poco la dicotomía sobre cómo, ponía el ejemplo del pastel, es decir, tú tienes un pastel y tienes que repartirlo entre la ciudadanía. En definitiva, son los beneficios de las políticas. ¿Cómo repartes el pastel? ¿En partes iguales? O sea, lo repartes una parte a riesgo de que la parte que le toca a cada uno sea irrelevante. ¿Lo repartes en función de criterios de meritocracia? En definitiva, el Parlamento tiene que integrar cada vez unas demandas sociales que cada vez son diferentes. Desde mi punto de vista, la última gran crisis que hemos vivido fue la crisis financiera de los 90, en la que sí que hubo una situación dramática a nivel social. Y ahí la ciudadanía tomó una cierta conciencia como que el sistema establecido no era capaz de hacerle llegar su parte del pastel, siguiendo a Bentham, ¿no? Y en ese sentido, si las instituciones no me son útiles, tendré que buscar otras. Ahí sí que yo creo que sí que se vivió un gran riesgo para las instituciones, ¿no? Ahí yo creo que las instituciones, bueno, apostaron por medidas y de hecho la respuesta a la crisis de la pandemia fue radicalmente distinta por parte de las instituciones, ¿no? En España se acuñó el lema de no dejar a nadie atrás, que era una respuesta completamente distinta, en el sentido de que las instituciones tienen que adaptarse a las necesidades sociales y tener para la ciudadanía la sensación de que son útiles, es decir, de que resuelven sus problemas. Como bien decías, las sociedades hoy en día son cada vez más complejas, fruto de la globalización.
el nivel en el que se toman las decisiones cada vez se ha escalado más, en el sentido que se toman a niveles cada vez más lejanos, ¿no? Lejanos incluso geográficamente, ¿no? Y esto es un problema para instituciones que se pretenden o se concibieron originalmente como cercanas, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo podemos resolver? Pues, digamos, algunos defendemos que es a través de la apertura del Parlamento. Es decir, no podemos pensar que la crisis del Parlamento se resolverá con menos Parlamento, sino con más Parlamento. Ese para mí es la receta. O sea, la tensión hacia la introspección, es decir, vamos a reforzarnos internamente, creo que no es la respuesta a la desafección. La respuesta, creo, está en asumir posiciones audaces y arriesgadas en lo que supondría la apertura del Parlamento. A riesgo de que no nos comprendan, que haya soluciones que salgan mal, pero la otra alternativa es atrincherarnos, rodearnos de vallas que nos defiendan de la ciudadanía, que en otros tiempos no solo no eran necesarias esas vallas, sino era la ciudadanía la que defendía el Parlamento delante de los parlamentos. Claro, y eso explica la evolución de algunas instituciones como la Cámara de los Lores del Reino Unido. Es decir, uno pensaría, no, bueno, pero ¿cómo ha sobrevivido una institución con prácticas que parecieran premodernas, ¿no? No, lo que pasa es que justamente lo que ha ido haciendo es adaptándose a los tiempos. Hasta hace muy poco toda su integración eran miembros hereditarios. Claro. Y ha evolucionado, ahora tenemos miembros vitalicios, pero hay una discusión en el Parlamento británico y en la sociedad británica de cuál es la naturaleza de esta segunda cámara y si no tendría que ser votada, etcétera. Y seguramente en los años por venir veremos alguna mezcla, es decir, va evolucionando la propia institución, ¿no? Sin duda, o sea, el debate constitucional, y volviendo otra vez a la celebración que tenemos en estas semanas de este 45 aniversario, es que todo cabe en la Constitución si respetamos la Constitución. Claro. Este para mí es el paradigma, ¿no? O sea, la propia Constitución puede ser criticada dentro de la propia Constitución y por lo tanto todos los modelos son susceptibles de evolucionar, y de hecho es así. La Cámara de los Lores, por ejemplo, a mí que me trabajo en tecnología, como decías antes, tiene un agregador de redes sociales de los lores modélico, por ejemplo, claro, ¿no? Modélico. Y uno puede pensar en los lores, estos señores con peluca, claro, y demás. Sí, sí. Y dices, no, ¿cómo pueden estar en TikTok? O en TikTok sí, no, porque está mal recomendado, pero vamos, en Instagram, ajá, en Twitter, en Twitch, y están los lores, sí, porque han entendido que no pueden continuar. O sea, su propia supervivencia está en la capacidad que tendrán de adaptación. Han integrado un modelo de participación y de parlamento abierto muy interesante, que es la petición electrónica, la e-petición. Sí. En el sentido de que los ciudadanos pueden presentar una petición ante la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y se reúne un número determinado de apoyo, unas decenas de miles de apoyos. Esa iniciativa es de obligado debate en la Cámara de los Lores. Esa es una medida eficaz de apertura de las legislaturas, ¿no? de los parlamentos. Integran las tecnologías sin las cuales hoy no entenderíamos el lenguaje, la comunicación, la participación social. Respeta el sistema representativo en el sentido de que es algo que se debate en sede parlamentaria, pero integra lo mejor de todos los mundos. Integra lo mejor de la participación ciudadana y lo mejor del sistema representativo, que es aquellas personas que tienen la legitimidad para representarnos porque han sido elegidos a través del voto, que esto es muy importante de entenderlo. O sea, la democracia podrá ser el peor de los sistemas, descartados todos los demás. Claro. Descartados todos los demás. Así es. Claro. Cuando hablas de la importancia de que a través del uso de tecnologías la ciudadanía puede colocar un asunto en la agenda, ya estamos transformando la vida parlamentaria, porque ya no es más un monopolio. Es decir, el debate parlamentario no es más un monopolio exclusivo de los grupos parlamentarios, sino que ya hay voces externas que pueden colocar asuntos que les van a obligar a debatirlos y te van a obligar a tomar una posición respecto de un asunto que a lo mejor no estaba en tu agenda o a lo mejor no querías que estuviera en tu agenda.
y eso transforma la vida parlamentaria, pero sobre todo la relación entre representantes y representados. La cambia sustancialmente. O sea, el agenda setting en comunicación política es la herramienta esencial que tienen los asesores de comunicación para los políticos, para los que los trabajan, tener relevancia en el mensaje y en la conversación pública. Si esa agenda efectivamente se democratiza, en el sentido que utilizando plataformas tecnológicas que existen y que están perfectamente testadas, pueden transformar esas inquietudes ciudadanas en temas propios de la agenda, estamos cambiando la democracia representativa, no para destruirla, como algunos piensan cuando se habla de estas iniciativas, ese es un muy buen punto, sino para reforzarla, porque claro, creemos en la democracia, la queremos abrir, porque creemos en la democracia representativa, queremos más representación, porque no estamos hablando de democracias directas que nos llevaría por sustitutivas de la institución parlamentaria. Exactamente. Sí. Porque yo, que llevo trabajando en el Parlamento de forma vocacional varias décadas, es un orgullo poder contribuir a esta institución, y sinceramente en España, que venimos de una que venimos de una dura dictadura, el poder contribuir a seguir un año más con un sistema democrático de libertades es algo que no nos podemos permitir perder por frivolidades o por populismos que pueden parecer de primera mano atractivos, pero que en realidad no son una alternativa en términos de modelo a lo que las democracias nos ofrecen en términos de garantía de los derechos de la ciudadanía. Justo con este punto quiero que regresemos ahora que vayamos a un corte, porque nos has, he mencionado en tu presentación que eres el webmaster de los diversos portales del Congreso, y no hay nada más como conocer los avances que todos los parlamentos creo que han tenido, algunos más, algunos menos, pero yo creo que todos los parlamentos han transitado hacia nuevas formas de colaboración con la sociedad, de abrir más las puertas de la participación ciudadana. Que nos platiques un poco lo que han hecho desde el Congreso en España, y que nos platiques también qué es lo que haces desde el área que está dentro de tu responsabilidad. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Miguel Ángel Gonzalo, quien es jefe de coordinación y planeación de proyectos del gabinete del secretario general del Congreso de España y webmaster del Congreso de los Diputados. Regresamos. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos hablando sobre los parlamentos democráticos contemporáneos y tenemos como invitado a Miguel Ángel Gonzalo, quien es jefe del Departamento de Coordinación y Planificación de Proyectos del Gabinete del Secretario General del Congreso de España. Platicábamos sobre cómo se ha transformado la vida parlamentaria, porque la sociedad también se ha transformado, y cómo ahora sería impensable la vida parlamentaria, que aunque tiene rituales, aunque tiene todo este ceremonial y la liturgia parlamentaria, se han incorporado nuevos mecanismos de participación y de legislación en general utilizando las nuevas tecnologías. Yo te presentaba como webmaster del Congreso de los Diputados. ¿Qué es el webmaster y cómo se han incorporado las tecnologías en el Congreso en España? Sí, el webmaster es una figura, es un rol profesional que arranca precisamente de la utilización intensiva de las tecnologías para el manejo de la información, y que esencialmente mi tarea es la publicidad y la publicación de la información y el control de la calidad de la información que subimos tanto a la página pública del Congreso como al portal de transparencia, como a la intranet. Su origen es en la transformación que se produce con la revolución tecnológica, desde una época de escasez de la información, en la que el profesional era, el que conocía cómo acceder a esa información escasa, y por lo tanto era casi el dueño de la información. Los bibliotecarios y los archiveros durante mucho tiempo hemos sido ese profesional casi que tenía la exclusiva del conocimiento de dónde estaba esa información escasa. Con la revolución digital ese paradigma cambia, la información se convierte en sobreabundante, y nuestra función ya no es tanto administrar la escasez, sino convertir la abundancia en
usable, es decir, transformar la información en conocimiento. Nuestra función es que la información que subamos a los portales sea usable. Ya no basta solo con que la información esté en un portal web o en un portal de datos abiertos, que también está dentro de mis responsabilidades, el control, no la producción, sino que esa información sea reutilizable. Una parte de mi trabajo está en poner en relación los portales con los reutilizadores, muchos de ellos de la sociedad civil. Por ejemplo, hay un think tank en España muy importante que se llama Political Watch, que ha desarrollado un portal que se llama ¿Qué hacen los diputados? Una fórmula muy sencilla. ¿Qué es lo que hacen en ¿Qué hacen los diputados? Utilizar la información que subimos a los portales web para generar conocimiento sobre la actividad. Eso es hoy en día la función de los profesionales de la información, ¿no? O sea, no administrar la escasez, sino en transformar la información en utilidad. Las políticas de transparencia, que es otra de las competencias que tengo, ¿no?, de transparencia activa, ya no está solo en cumplir las obligaciones que nos fijan las leyes de transparencia. Aquí en México tienen también ustedes leyes de transparencia que fijan unas obligaciones de publicidad. Esa parte, digamos, ya ha quedado desde mi punto de vista superada, ¿no? O sea, claro, lo importante ya no es la información que publicas, sino la información que es útil para la ciudadanía. Y ese es el reto en el que estamos ahora embarcados, ¿no? Cómo transformar los datos en conocimiento que sirva tanto para la sociedad civil como para los medios de comunicación, que hoy en día también se han reconvertido y también ahora tienen que ser capaces de procesar esta ingente capacidad que tenemos para tratar la información y huir de los procesos de desinformación. Uno de los problemas que hemos tenido, bueno, pero es el menor de los problemas, yo diría, con las nuevas leyes de transparencia, es que con el afán de cumplir la literalidad de la ley, se han vuelto a veces los sitios web de las instituciones en repositorios de información, pero que no son amables en la forma en que presentan la información, sino que se dicen, a ver, aquí se cumple con el artículo tal de la ley, pero no se presenta de una manera amable como aquí están las biografías de los legisladores, ¿no? Entonces, no, aquí se cumple con el artículo tal. Y creo que eso es, creo, lo que le da sentido a tu función, ¿no? Claro, hay una ley de la economía que ahora se aplica a esto, que dice que cuando el indicador se convierte en el objetivo, pierde su sentido, ¿no? Claro. Esto lo vemos en el caso de transparencia, cuando los indicadores de transparencia se convierten en la última finalidad, estamos perdiendo la virtualidad de lo que queríamos evaluar. Es decir, ¿evaluamos el cumplimiento o evaluamos el uso de la información, ¿no? Y evidentemente lo importante ahora... Esto no quiere decir que las leyes de transparencia no sirvan, porque no se me malentienda, ¿no? Claro. Todo el proceso derivado del convenio de Tromsø del Consejo de Europa y de la aprobación de la tercera ola de leyes de transparencia ha sido muy importante. Es decir, el establecimiento de un catálogo de obligaciones que nos discipline a todos y a todas en torno a lo que tenemos que publicar es necesario. O sea, sigue siendo necesario la existencia de leyes de transparencia. Aquí en Latinoamérica tienen la ley marco de acceso a la información, que es un trabajo muy importante que se desarrolló en el marco de la Organización de Estados Iberoamericanos. En fin, la existencia de leyes de transparencia siguen siendo necesarias, pero tenemos que ir a una generación posterior de leyes que incluyan mecanismos de evaluación de ese uso de la información. Y esa evaluación solo se puede realizar o necesariamente tiene que realizarse en colaboración con la sociedad civil y con los reutilizadores, ¿no? Y vuelvo otra vez a mencionar los medios de comunicación que también han sufrido lo suyo en este proceso de transformación y que ahora, por lo menos en España, están desarrollando plataformas de verificación de datos, portales de investigación, incluso de índole parlamentaria, ¿no? Uno de los hechos relevantes, por ejemplo, que se han producido en estos 2 últimos años, es la aparición de medios de comunicación específicamente enfocados a la información parlamentaria, como es un medio que se llama Demócrata en España, que solo hace información parlamentaria y hace información parlamentaria además con infografías derivados de información que o bien publicamos en la página web del Congreso o bien facilitamos a través de la segunda herramienta, de la segunda pata de las leyes de transparencia, que es la transparencia pasiva, que a mí no me gusta nada ese término, que es el derecho de acceso vía solicitud de acceso a la información. Los periodistas en España
están utilizando de forma intensiva. Por ejemplo, en el Parlamento es claro, o sea, yo soy el secretario de la Comisión de Acceso a la Información y vemos las solicitudes que nos realizan cada vez de forma más creciente medios de comunicación, y sobre esa información construyen su información. Es decir, los datos construyen relatos. Y esto también es un cambio importante de lo que se ha producido en estos años. Una de las críticas, o digamos de los defensores de la opacidad, es que esto lo único que ha hecho es que quienes se beneficien de este acceso a la información son grupos que tradicionalmente están empoderados, es decir, o los medios de comunicación que tratan de imponer una agenda, o los grupos de interés y las grandes corporaciones, o incluso los cabilderos que trabajan en los congresos y que son realmente ellos los beneficiarios de las políticas de transparencia. ¿Qué dirías frente a esto? Sobre el primero, no estoy de acuerdo. O sea, los medios de comunicación siempre han ejercido, desde el siglo XVII en adelante, un papel de contrapeso al poder. Hoy tienen que reformular, por razones obvias, ¿no? O sea, su influencia y su proceso, y desde mi punto de vista se acabarán convirtiendo en los nuevos mediadores del combate contra la desinformación, porque van a tener las herramientas y van a tener las competencias para, si quieren continuar siendo una posición relevante, como lo fueron en el siglo XX, hoy serán los mediadores que transformen la desinformación en información. Sobre los cabilderos que dicen aquí en Latinoamérica, grupos de interés, lobbies que decimos en el viejo continente, lo que hay que hacer es regularlos. O sea, en España y en algunos otros países tenemos un problema de regulación, pero eso no quiere decir que su actividad no forme parte del ecosistema de la participación. Es decir, el lobby, el grupo de presión, en definitiva lo que hace es institucionalizar la participación ciudadana. El ciudadano participa, el ciudadano individual, en los medios que hemos hablado hace un momento, participa porque quiere influir. O sea, no participa por hobby, no participa por diversión, participa porque quiere influir, que es lo mismo que realizan estos grupos de interés. Otra cosa distinta es que tengan que estar regulados y que su actividad no sea opaca. Es decir, que cuando un grupo de interés se reúne con unos parlamentarios, debemos conocer cuál es su agenda, cuáles son los puntos, quién es el financiador de ese grupo de interés y cómo las aportaciones que han realizado esos grupos han quedado reflejadas en las iniciativas parlamentarias, en lo que en el continente llamamos la huella legislativa, ¿no? En España llevamos varios intentos fallidos de regulación donde estos elementos que he enunciado no me los he inventado yo u otros expertos, sino que están en propuestas presentadas y tramitadas que no se han podido realizar. Por lo tanto, la función del grupo de interés yo creo que no es una función negativa, sino lo que pasa es que hay que regularla de forma transparente para que esa participación, que es un ejercicio legítimo del derecho de participación, no se convierta, como dices, en una prevalencia de como tengo más información, tengo más capacidad de influir, ¿no? Sino sea otro canal más de acceso al legislativo, como tienen los sindicatos o como tienen asociaciones profesionales o como tienen asociaciones vecinales o cualquier elemento de participación que legítimamente se organiza para influir e intervenir. Y esto no debe escandalizarnos, sino todo lo contrario. O sea, considerar que la labor de influencia es una labor consustancial a la democracia representativa. Y quizá lo que tendría que haber son políticas institucionales para compensar el que algunos grupos que cuentan con los recursos para movilizarse no queden sobre representados frente a cualquier otra persona que también tiene interés en ser escuchado, por decir, que un grupo de vecinos o que una organización pequeña pero con argumentos importantes sobre algún tema, pueda tener también la misma posibilidad de acceso a la información, claro, y a la interlocución. Las grandes plataformas de participación en España hemos tenido, digamos, el privilegio de parir dos de las grandes plataformas que ahora mismo están implantadas en sitios
muy diversos entre sí, que son Decidin y Consul. Son dos plataformas tecnológicas de participación con un origen municipal, precisamente, ¿no? O sea, por la cercanía que tiene el municipio en la participación, y que ahora están implantadas en sitios como el estado de Nueva York o como países nórdicos, en fin, que han tenido una gran trayectoria. Quiere decir con esto que las plataformas de participación son un elemento de democratización, para que si son utilizadas por las instituciones, y Consul creo que tiene más de 100 instalaciones, Decidin tiene casi 200 instalaciones en ayuntamientos, en regiones, parlamentos, la Asamblea Nacional Francesa, por ejemplo, la utiliza para su plataforma de peticiones. Ahí todos y todas tenemos la misma capacidad de intervención si tenemos las competencias digitales necesarias. Y este es el debate que debemos afrontar ahora. En España hemos aprobado muy recientemente la Carta de Derechos Digitales, que establece el derecho a la participación digital, que lleva aparejado el derecho a la formación en competencias digitales, que es la nueva alfabetización del siglo XXI. Algunos trabajamos en educación de personas adultas en el siglo XX y nos inspiramos en grandes pedagogos latinoamericanos como el brasileño Paulo Freire. Aquí en México tenéis también una gran tradición de alfabetización popular. La alfabetización, que en el siglo XX era la herramienta de liberación en términos de Paulo Freire, ahora ha de transformarse en la formación en competencias digitales, que es la que nos va a permitir utilizar de forma igualitaria estas plataformas. Nosotros siempre vemos desde México el Congreso de los Diputados de España como un referente en muchas, tenemos influencia obviamente constitucional de las Cortes de Cádiz, y bueno, pero no hay que irnos hasta allá. Pero pensando en la actualidad, han implementado distintas políticas de apertura institucional. ¿Cuáles crees que han sido las más exitosas? Yo veía que en las semanas pasadas tienen unas jornadas de puertas abiertas, es decir, ¿cuáles prácticas la ciudadanía se ha apropiado de ellas y ya forman parte de lo que llamas el ecosistema de la vida parlamentaria? Sí, las puertas abiertas son la más llamativa, sin duda, ¿no? Porque sigue despertando, casi 20 años después de que se pusiera en marcha, un interés en la ciudadanía enorme, ¿no? Ahora nos hemos adaptado tecnológicamente, ¿no? Y abrimos un procedimiento de reserva a través de la página web que dura unos minutos. O sea, en las 20.000 plazas que ofertamos para las jornadas de puertas abiertas se celebraron hace unos días, se agotaron enseguida, ¿no? Es decir, la ciudadanía sigue teniendo un gran interés en conocer el edificio parlamentario. Lo segundo serían, en mi opinión, todas las políticas de transparencia. Este sería el gran avance. Es decir, el diputado vivía en una situación de gran opacidad, no se conocía cuánto cobraba, qué medios poníamos a su disposición, a dónde viajaba, cuál era su régimen patrimonial, cómo controlar el elemento esencial cuando hablamos de ética y probidad, que es saber cuál es el patrimonio de un diputado el día que adquiere la condición de diputado y cuál es su patrimonio el día que sale del Parlamento, porque eso es lo que nos va a dar los términos de si se ha enriquecido ilícitamente. Creo que es en eso en lo que más hemos avanzado, ¿no? O sea, en el conocimiento y la dotación de herramientas de control para, en términos de ética y probidad, hemos aprobado un código ético que regula a través del establecimiento de una oficina de control. Creo que ahí es donde más hemos avanzado, y en nuestro debe están los instrumentos de participación directa de la ciudadanía, ¿no? Hicimos un ensayo en la comisión, un ensayo de participación ciudadana exitoso, pero que no ha continuado. Veremos si en esta legislatura la presidenta Francina Armengol, en su discurso de hace unas semanas, habló de democracia participativa y de abrir la institución. En esta celebración que tenemos del 45 aniversario hemos introducido una novedad. En el acto central litúrgico de la celebración de la Constitución estaba solo reservado a las altas autoridades, y en esta celebración, celebrada el 6 de diciembre, por primera vez han participado ciudadanos en la lectura de artículos de la Constitución, personas con necesidades educativas especiales, infancia, y en el sentido de significar, ha querido significar la presidenta Armengol en un día tan relevante como hoy su vocación de apertura. Veremos, esto hay que aterrizarlo y hay que ver si se transforma en herramientas y en espacios participativos reales, ¿no? Claro, es muy interesante porque, por
ejemplo, acá en México, en la Cámara de Diputados, que pues bueno, la tribuna es la tribuna reservada para diputadas y diputados, ¿no? Y siempre se ha garantizado que sea un espacio en el que es exclusivo para ellos. Desde hace ya algún tiempo, varios años, se ha incorporado al iniciar la sesión que haya una participación de una persona de distintos orígenes étnicos o de los pueblos originarios de México. Y entonces cada sesión hay no es un debate, solamente es una breve participación, pero de una persona de distintos pueblos originarios, lo cual resulta muy interesante porque es darle voz a quienes no han tenido voz en el Parlamento y en la sesión plenaria, ¿no? Es decir, lo cual es simbólicamente es muy significativo. Totalmente. El Parlamento es la casa de la palabra. O sea, si me pidieran una definición del Parlamento o de la fuerza del Parlamento, es la palabra. Y la fuerza que le demos a la palabra y a la voz es la fuerza que tiene el Parlamento. O sea, el Parlamento no tiene ejércitos, no tiene fuerzas de seguridad, lo único que tiene es la potencia que en un determinado momento pueda tener un discurso, como dices tú, de un ciudadano, de una ciudadana. Y es la palabra la que transforma la realidad, y esto ha sido así en la historia, ¿no? En la Unión Interparlamentaria, que es una de estas organizaciones mundial en donde participan pues prácticamente todos los parlamentos, casi todos los parlamentos del mundo, siempre se buscan esfuerzos para apoyarles institucionalmente a desarrollar cada parlamento pues de manera distinta, de forma diferenciada, pero recientemente han publicado un nuevo proyecto que es el de los indicadores parlamentarios democráticos, ¿no? Es decir, de cómo podría irse consolidando y establecen que pues un parlamento democrático es aquellos que son eficaces, que rinden cuentas, que son transparentes, que responden, que son inclusivos, que son participativos, que son representativos. Si hacemos una evaluación, digamos, así de primera, de un vistazo general, yo digo que en los parlamentos contemporáneos, en los regímenes democráticos, han avanzado en prácticamente todas estas dimensiones. No son comparables en lo absoluto con los parlamentos de las eras autoritarias de nuestros países, ¿no? Sin duda, o sea, el avance es significativo. Lo que pasa es que como las demandas cada vez son más crecientes, se sigue incrementando la distancia. O sea, y por eso la percepción las dos afirmaciones son correctas. Okay. Las dos afirmaciones son correctas. El trabajo, yo participé en la presentación de este trabajo. Ya dije antes que no soy muy fan de los sistemas de indicadores, porque creo que al final tienen el riesgo de trabajar para el indicador y no trabajar para la realidad. Dicho esto, este trabajo está muy bien hecho y es un trabajo de autoevaluación. La herramienta lo que permite es al Parlamento autoevaluarse en todas estas dimensiones. Me parece un enfoque interesante, ¿no? O sea, más que exista un evaluador que establezca el primero, el segundo, el tercero, que en mi opinión en los rankings han tenido efectos muy dañinos, ¿no? Esta dimensión de autoevaluación, es decir, que seamos capaces de saber cómo estamos en inclusión, cómo estamos en accesibilidad, cómo estamos en usabilidad, cómo estamos en transparencia, y el trabajo que ha hecho la OIP es muy interesante, ¿no? A la hora de adoptar criterios que, si somos autocríticos, nos va a permitir a los parlamentos saber dónde estamos, que es muy importante, y sobre todo, una vez que sepamos dónde estamos, podemos prefijar a dónde queremos ir o cuánto de mejores queremos ser en cada uno de estos elementos y afrontar los retos que nos vienen de las tecnologías, como es el desafío de la inteligencia artificial, que ahora mismo a los parlamentos, por lo menos en nuestro entorno, nos tiene, en fin, sin una respuesta clara, ¿no? Antes de que nos vayamos, yo quería llegar a ese punto de la inteligencia artificial, bueno, porque ya casi nos vamos, pero la inteligencia artificial es una gran oportunidad para su uso en distintas actividades, pero también representa ciertos riesgos. Y una de las cosas de la inteligencia artificial pues es el de la autonomía, el de que el riesgo de hacer a un lado trabajos o labores que antes hacían personas y que ya no será necesario, porque facilita, digamos, el trabajo las máquinas. Llevando el argumento al extremo, vamos a necesitar parlamentos en el futuro
si con la inteligencia artificial ya podemos diseñar las mejores leyes posibles. Es decir, el algoritmo en teoría nos diría cuáles son las mejores leyes posibles. ¿No es esto también un riesgo para las democracias? Definitivamente no. Definitivamente no. O sea, es un tema que he trabajado, he hablado con expertos en inteligencia artificial. Lo que me dicen es que estamos muy lejos todavía de que la inteligencia artificial supere a los humanos. O sea, aunque nos veamos un poco fascinados por la inteligencia generativa y la estemos incorporando ya a nuestros procedimientos parlamentarios y a nuestros útiles, estamos todavía muy lejos de que existe una inteligencia humana o similar a la humana. Por lo tanto, quiero decir, seguirán siendo necesarias las personas humanas que sean capaces de empatizar con las realidades sociales, que sean capaces de escuchar, que sean capaces de deliberar con el distinto. Es decir, hay unas funciones esenciales del Parlamento que, al menos en lo que yo tengo conocimiento de la situación actual de la inteligencia artificial, no se va a producir. Es decir, no vamos a votar por nuestro representante artificial en el Parlamento. Seguiremos necesitando personas. Dicho esto, la introducción de la capacidad de procesamiento de datos, que esto es indudable, que tienen herramientas como ChatGPT u otras, porque no es la única, esa sí la tenemos que utilizar. Sí, esa sí la tenemos que utilizar. Sí, no podemos escondernos y decir, no, eso no está pasando. No, es que está pasando y es útil. Claro. O sea, tenemos que transformar la amenaza en una oportunidad en términos estratégicos. Evidentemente, yo la amenaza la veo en dos territorios, que son los que ahora se está aprobando en el Parlamento Europeo. Hoy, esta semana, estos días, es el debate final del reglamento sobre la inteligencia artificial, que son la protección de datos personales, que es esencial, porque claro, el algoritmo solo funciona sobre la base de la información que nosotros y nosotras le estamos facilitando. Si le estamos facilitando datos personales, esos tienen que estar protegidos. Y dos, la protección de los derechos de autor. Es decir, tú puedes subir a esas plataformas contenidos protegidos que esas plataformas van a interiorizar y a explotar sin respetar. Esos claramente son dos límites sobre los que hay que legislar, porque esos sí son riesgos reales. El otro, claro, el que la inteligencia artificial asuma una conciencia y nos conduzca al apocalipsis, ese lo veo lejano. Ese todavía no. Pero las ventajas en la capacidad de resumen, en la capacidad de analizar un corpus de sentencias, esto ya hay ejemplos reales, ¿no? Y establecer cuál es el criterio jurisprudencial más idóneo, la capacidad de facilitar a nuestros diputados resúmenes de contenido sobre literatura científica que necesitan para tomar decisiones más informadas, eso está ahí y eso es una gran oportunidad. Bueno, no sé cuántas iniciativas presenten, ya casi nos vamos, pero no sé cuántas iniciativas presenten de iniciativas individuales los legisladores en España, pero en México tenemos un padecimiento que le llamamos iniciativitis. Y entonces todos presentan iniciativas. En una legislatura se pueden presentar alrededor de 12,000 iniciativas de ley. Imagínate. Entonces, ahí la inteligencia artificial puede ser muy útil para identificar, obviamente, la relevancia de las mismas, los argumentos. Yo las pruebas que he hecho con ChatGPT Plus, o sea, en la que he cargado las iniciativas, porque nosotros tenemos la capacidad de obtener ese texto, lo que puede favorecer hasta ahora es la labor de comparación. Ahí sí es eficiente. Ahí sí es eficiente. En las tareas de valoración el algoritmo todavía no está. No, porque introduce sesgo. O sea, todavía hay un sesgo ideológico, por lo menos que irá evolucionando en la medida que aprenda. Pero hay un sesgo ideológico, claro. O sea, favorece mucho las de cuando tú le preguntas por calidad. Mira. ¿Cuál es la mejor? Respondiendo a la pregunta que tú decías, ¿no? Para eso no sirve. O sea, tiene unos sesgos. El sesgo de género no lo trabaja bien. Lógico también, o sea, porque parte de una base de conocimiento que es la propia Internet, tiene un sesgo de género, claro, por definición. Sí. Entonces, estas herramientas lo heredan y lo reproducen. Ahora, para análisis cuantitativo, es decir, ¿cuántas iniciativas han tratado este tema? Para eso puede ser útil. Vamos, utilísima, sin duda. Miguel Ángel Gonzalo, nos vamos. Ha sido un privilegio tenerte en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso del Canal del Congreso. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a
platicar contigo en este espacio. Gracias por haber venido. Pues muchas gracias por este espacio. Siempre es un placer volver a este maravilloso país. Gracias, y le agradecemos también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima en Apuntes Parlamentarios.